Está con nosotros Miguel Calvete, presidente del INDECOM. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo Un placer, estás? ¿Qué tal? Miguel, Buenas noches, ¿cómo están? Estábamos ya hablando fuera de aire. Estamos ansiosos de escuchar, obviamente, por qué o cómo se explica estos aumentos y, sobre todo, qué nos espera después de lo que fue esta devaluación que el mercado insistió con el gobierno, porque la verdad que ni el gobierno la esperaba y que está tratando ahora de recomponerla, pero ya se vio desde el fin de semana muchos alimentos y muchos sectores que han ya trasladado este aumento a los precios. Sí, efectivamente hubo, lo que va en las últimas 2 semanas hubo cambio de listas que van con aumentos entre un 7 y un 11% y en algunos casos más. Básicamente no necesariamente son listas con aumentos, sino hay una quita de descuentos, es decir, uno cuando compra con una lista determinada y tiene 10, 15, 20 puntos de descuento. Bueno, han quitado descuento, que es un aumento encubierto. Va a haber una inercia inflacionaria en función de la devaluación. No nos olvidemos que el mes pasado no se trasladó todo al precio, a los precios de... Ya lo que venía aumentado, ni siquiera hablar de los 40 puntos, de los 40 pesos el dólar. Estamos hablando del dólar ¿a qué? A 33 pesos que estaba el mes claro, pasado. pero cuando estaban 26 pesos, que fue puntualmente al 31 de julio, Claro. Si analizamos los índices del INDEC, por ejemplo, en lo que es inflación mayorista, fue del 7.1, inflación minorista del 3.3 promedio. O sea que hubo 4 puntos que no se trasladaron, que los absorbieron distintos actores de la cadena de comercialización. Nosotros nos tenemos que regir por la inflación minorista. Por la inflación minorista, cuando uno va al supermercado, la inflación Pero minorista. está todo encadenado, digamos. No, La sin mayorista lugar a- de alguna manera se Exacto. traslada. Tarde o temprano se traslada, digamos. Hay un industrial que compra un insumo, está, que para puede ser, explicarlo, por ejemplo, conservas. El insumo es la hojalata para la conserva, más allá que el cultivo sea local. Bueno, hubo un aumento que son commodities y ahí es directo, es decir, todo lo que sea commodities, al igual que harina, al igual que aceites, a distintos productos que tienen en mayor o menor medida relación directa o indirecta con los commodities, acompañan al dólar. En el caso, Eso te iba a en el preguntar, caso del plástico es lineal, por ejemplo, en el caso del metal es lineal, es decir, del combustible ni que hablar. hay una devaluación del 30%, del 40%, aumenta un 30 o un 40%. Eso te iba a preguntar, porque el tema de los productos de consumo masivo, como decimos, bueno, ¿cuál es el miedo nuestro del que el dólar se vaya y se escape? Es que vamos a pagar lo que consumimos más caro. Esto es básicamente el miedo del argentino. Sin lugar a dudas. Y muchos dicen, bueno, está bien, que a mí me pasó, yo siempre pongo un ejemplo. Compro un sacapunta que me dicen, che, pero el sacapunta me aumenta porque me aumenta el dólar, estamos todos locos. Me parece que ahí, pero ahí me decís el plástico, que podría llegar a ser también. Es decir, hay una serie de insumos que, por otro lado, en la Argentina son casi monopólicos, es decir, el 85% del insumo de plástico es importado y lo vende una sola compañía. En el caso de la hojalata para conservas es Desiderar, tiene más del 70% de mercado. En el caso del vidrio también son 2 compañías que tienen el 80%. En el caso de los envases larga vida, los que se conocen vulgarmente como Tetra, el 85% es de otra multinacional sueca. La pregunta es decir, hay una gran concentración. ¿Se importan o las hacen acá? Se importan o tienen precio commodity. La pregunta es esto, uno para explicarlo, uno dice, está bien, ¿por qué un productor de cualquier producto de conservas me va a aumentar si aumenta el dólar? Porque si no lo vende acá, me lo puede vender al exterior con el precio del dólar. En el caso, ¿Esa es la explicación? En el caso de, por ejemplo, los productores de lo que es harina, lo que es aceites y todos sus derivados, obviamente tienen un valor transaccional internacional. Claro. Entonces, lógicamente hay un mercado interno, pero al devaluarse la moneda les conviene más vender afuera. Ahí se desatiende muchas veces el mercado interno o ajustan el precio. En el caso de otros productos, la carne, por ejemplo, uno dice, bueno, la vaca se come, bueno, pero ¿qué pasa? Tanto el ganado bovino, porcino como aviar son distintos envases de cereales, para tomarlos como alguna forma. Es decir, tienen alimento balanceado, el alimento balanceado tiene un valor internacional porque su base es cereal. Entonces, cuando vos analizás una cadena de valor, lógicamente, ¿qué ocurre con el industrial argentino? Y con muchos comerciantes, es decir, todos los eslabones de la cadena de distribución y comercialización, muchas veces hacen un efecto cascada y hacen futurología respecto especulan. Especulan. Entonces, si hay una devaluación de un 10%, debería incidir entre el 0,5 y el 1%. Si la devaluación es del 10%. Nunca pasa. Salvo que los bienes durables, como vos bien decías, que estábamos hablando antes de empezar, son importados. Estamos hablando de coches, electrodomésticos, hay una devaluación, lógicamente tiene un valor en dólares, hay una devaluación, se importa, y ahí sí es lineal. Hay una devaluación del 100%, aumenta el 100%. A mí lo que me cuesta creer esto, Miguel, porque me cuesta creer que, por ejemplo, se construyen heladeras, o se fabrican heladeras en realidad.
¿Por qué la heladera tiene el precio internacional? No me vengan a decir que el que no, a ver, si un fabricante no la vende en el mercado interno, automáticamente la puede vender en el exterior. No, y por eso este traslada todo, digamos. Eso cuesta creer, digamos. No. En alimentos sí, porque Argentina en eso obviamente es líder, pero en el caso de electrodomésticos no, como en el caso de indumentaria tampoco. Es decir, hay un montón de cosas que no las exportan, no son exportables. No son exportables, digamos. Por un lado. No se deberían regir tan, además, ¿cuánto insumo hay? Y por otro lado tenemos un condimento no menor, que de enero a hoy el combustible aumentó el 45%. Es decir, la desregulación del combustible incide de forma directa porque los principales insumos de la distribución y la logística es combustible y horas hombre, recursos humanos. A ver, con toda la historia que tenés, me imagino que esta no es la primera devaluación que vivís. No. Iba a ser la última, ¿no? Y la pregunta es, más, ¿cuáles son estos golpes de mercado? Esto, sé que no sos economista, pero me encanta porque vos traes todos los grandes números a lo que nos pasa a nosotros, la vida cotidiana, y en cuánto nos puede afectar. La pregunta es, ¿cuánto de esto es un golpe de mercado que lo ha vivido Argentina y no importa el color político de quien gobierne? ¿Y cuántos fueron errores forzados del gobierno? A ver si me entendés. Liberar el precio de los combustibles para mí es un error, pero no se le puede achacar quizá que el dólar se haya escapado, digamos, no lo sé. No, creo que hay un conjunto de indicadores y de circunstancias que han llevado más allá de la crisis externa, pero bueno, convengamos que la devaluación en Turquía no afectó lo que fue la devaluación acá, con un 50%. Y bueno, en Turquía fue verdad que todas las monedas se afectaron en una depreciación, pero cuando deprecian un 5% una moneda de una economía emergente, nosotros estamos en un 15, en un 18, en un 20, entonces no condice. Eso sí, ahí sí hay gran parte de golpe de mercado. Claro. Lógicamente hay muchos errores del gobierno. Forzados o no. Hay idas y vueltas. Creo que el hecho de haber quitado de un día para el otro las retenciones. Sí, ahí está, de haber quitado de un día para el otro las retenciones al campo, bueno, hoy vemos que han vuelto para atrás. Son situaciones donde realmente, si bien se corrige, se podría haber evitado, al igual que con las mineras y al igual con muchos sectores. Debería haber sido mucho más gradual y no tan un one shot que se suele decir. Lógicamente también hay algunos aciertos, en el caso de algunas herramientas que el gobierno ha lanzado, caso del Mercado en tu Barrio, que es un programa muy interesante del Ministerio de Producción. Sí, que la gente tenga cerca de su casa alimentos o productos accesibles. Que por lo menos son productos similares a precios del mercado central. Por otro lado, bueno, precios cuidados también, que si bien precios cuidados, el caso de precios cuidados es muy particular, ¿por qué? Porque está circunscrito solamente a las grandes cadenas de supermercados y prácticamente el 70% de la población y el 80% de la población más vulnerable compra en bocas de proximidad, donde no hay precios cuidados. Me lo contaron ayer, inclusive cuando uno ve, discúlpame, Anto, cuando uno ve teniendo en cuenta los precios cuidados, que está muy bien, a mí me parece muy bien. Además, los precios cuidados se tienen que controlar, porque si no, no son cuidados. Si no hay monitoreo, obviamente no se cumple, no hay efectivo. Exactamente. Ahora, la realidad es que cuando uno ve las cuentas, no sé si creerles o no, y esa es la pregunta, cuando ve las cuentas de los grandes supermercados, hace muy poquitito nos desayunamos, por ejemplo, que una gran cadena, que está muy cerca de acá, cerró y vendió a una cadena mucho más chiquita. Estamos de Walmart con Día, ¿no? Que la vendió, estamos hablando de cuestiones. Y cuando ve Carrefour, por ejemplo, dice que perdió $5.000 millones el año pasado. O sea, viste, cuestiones. No sé si creerles o no, pero dice, todos los grandes supermercados dicen que están en quiebra. No es tan así. Las grandes cadenas de supermercados. Hay un cambio en el. Pero viste que lo dicen. Sí, sin lugar a duda. Para llorar estamos todos en la primera fila. Los empresarios, pero hay un cambio de comportamiento en el consumo y hay un cambio en los formatos de comercialización. Las grandes cadenas de supermercados se están reconvirtiendo o en mayoristas, que hoy es la estrella un poco del consumo, en su formato minorista, o bien se están reconvirtiendo en negocios inmobiliarios o venden bocas de proximidad a cadenas más chicas o abren ellos mismos formatos de proximidad. ¿Pero por qué? Porque no es como antes que se hacían las compras mensuales y demás. Hoy los dos nuevos formatos de comercialización estrella son los mayoristas en su formato minorista o mayorista de proximidad y las ferias itinerantes, caso del programa, por ejemplo, el Mercado en tu Barrio, ¿no?
Es decir, que la gente que antes iba a hacer, por ejemplo, la compra del mes al supermercado más grande, hablemos de la cadena... Es un cambio de comportamiento que más allá de la parte coyuntural pasa por lo antropológico, pasa por lo social. No pasa solo por ahorrar. Exactamente, pasa porque se ha achicado también lo que es la familia tipo. Lo que hace 30 años eran 4,6 integrantes, hoy son 2,8. Es decir, hay un achicamiento y eso es un cambio sociológico. Van y compran para el día, digamos. ¿Cuánto de la recesión, que ya el gobierno dijo que este año vamos a sacar creo que más de 2 puntos, casi 3 puntos, dijeron, lo dijo el propio Duhovne, teniendo en cuenta de que empezó también la inflación arriba de 40%, ¿cuánto de la recesión está también taponando el aumento de los precios? Bueno, digo, se vende menos y la gente no puede trasladar por eso, esta inercia inflacionaria no se ha dado y no ha crecido justamente porque está funcionando como un ancla inflacionaria. La retracción en el consumo... ¿Eso es bueno, es malo, es todo malo? Y bueno, convengamos que la inflación con recesión, lo que se llama estanflación, no es buena. No es bueno. Porque en algún momento comienza el consumo y automáticamente esa retracción y esa inflación que no se volcó, se vuelca toda junta. Y vuelve este círculo vicioso. Plata, digamos, exacto. Por eso es importante que el gobierno monitoree y tenga una canasta de 60 u 80 productos de canasta básica de bienes esenciales monitoreados y analizar toda la cadena de valor. Hoy herramientas tecnológicas nos permiten analizar esa cadena de valor. Depende de la Secretaría de Comercio. Funciona media, funciona bueno, bien. Hay algo positivo, el nuevo ministro de Producción, que ahora es de Producción, Trabajo y no sé qué más, Dante Sica, ha hablado sobre competitividad, que eso es fundamentalmente para los sectores de pymes, la pequeña y mediana industria de alimentos, ¿no? Que ahora recientemente ha formado su propia cámara, porque si no estaba la COPAL, que es la coordinadora de productores de alimentos, que son las grandes compañías, las pequeñas pymes. Y la competitividad es fundamental para ellos. Y el otro tema es el consumo, trabajar sobre el tema del consumo y la problemática sectorial. No solo en alimentos, sino marroquineros, calzado, indumentaria. El tema que si efectivamente salen a la calle, digamos, ¿no? Y bueno, justamente es para pelearse, hay que tener, no estamos, yo por mi parte no soy partidario de un control de precios, porque nunca nos ha llevado a nada, pero sí... la cuna del liberalismo, siempre lo digo, Inglaterra tiene los bienes esenciales monitoreados, para no decir controlados. Entonces, no existen los monopolios. Es decir, hay grandes corporaciones que le hacen muy bien a la economía, pero no tienen la posición dominante que tienen aquí en la Argentina. Me quedaría hablando de otra, me encanta. Como hagamos, pero aparte uno entiende perfectamente. ¿Te quedaste en el ascensor con Sica hoy a la mañana? No, por suerte no. Hubo un problema con el ministro, nuevo ministro Sica, se quedó en el ascensor, inclusive se cayó el ascensor en un momento, se cayó creo que 1 o 2 pisos y después se paró, ¿no? Sí, no fue tanto, pero sí hubo un susto importante. Miguel Calvete, entonces gracias, ¿cómo están? No, gracias a ustedes.